یه لحظه ساکت. خاطر سینگ. Tavalote moborak. Vamos todos together. Bueno, pues llevaba ya casi un mes en Teherán, me podía considerar iraní y me invitaron a una fiesta de cumpleaños justo el día antes de salir con Odey, por fin, hacia Isfahán, hacia el sur. Y bueno, pues disfruté mucho. Después de casi un mes sin pedalear juntos, ya salimos de Teherán, por fin, en dirección a Isfahán. Y bueno, la primera noche todavía no nos apetecía acampar, hacía un poco de fresco y pedimos al ejército, que luego dormimos al lado de la policía, en una caravana. Luego la enganchamos y nos la llevamos en las bicis. Ahí está Javi hablando con el obrero que nos ha dejado dormir. De ahí cogemos una carretera que en teoría no es desierto. No hay agua, no hay pueblos, hay algún arbusto rodando y algún animalito. Nos acercamos sigilosamente a la criatura del desierto. Javi, haciendo el camello, se camufla perfectamente. Estábamos persiguiendo un camello, se nos ha escapado muy despacito. Y nada, y con eso llegamos a Qom, que pensábamos sin más atravesarlo y dormir en las afueras, pero según entramos que decidimos que nos teníamos que quedar una noche. Javi intentando comprar arroz, se lo estaba dibujando. Rice. Berenj. Rizzo. Berenj. Maybe. Berenj. Yes. Vale. 2 días después de dejar Qom, Odey de repente estábamos pedaleando y me dice: Javi, ¿cogiste tú los pasaportes? Y yo: no, Odey. ¿Y tú? Y nos habíamos dejado los pasaportes en Qom. Así que estuvimos un día parados antes de salir hacia Isfahán y echamos a suertes a quien le tocaba volver. Bueno, aparcamos las bicis aquí y lo hemos echado a suertes. Me toca a mí volver a Qom. Después de perder una moneda. Al segundo intento, porque hemos perdido una moneda. Y me toca ir a Qom. Pues nada, esa dirección, a ver si me coge alguien. Al final, después de tanta aventura, llegamos a Isfahán y bueno, pues la entrada con todo su tráfico, como en todas las ciudades iraníes, que no conducen mal, solamente diferente, como dice la Lonely Planet. Conseguimos llegar a casa de Amir, que nos alojó durante 3 días, entonces visitábamos la ciudad y descubrimos por qué es Isfahán medio mundo, como le llaman ahí, que es tan bonito que si has visto Isfahán, has visto medio mundo. Bueno, pues con sus puentes, la plaza central gigantesca, la mezquita, que es una de las más grandes de Irán. Esto es muy pro, la ropa y eso. Esta es la de cicloturistas. Miraos, a manera de escribir justo. The sound is alive for always, forever.
10.000 al de la izquierda. Son las 9 menos cuarto y yo vengo de ponerles un poco de abono natural aquí en el desierto, porque es que no tienen nada, ni un árbol. Yo creo que para el año que viene ya tenemos aquí el primer árbol del desierto.